Jesús, pastor y profeta. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte en un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron hasta antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Primera multiplicación de los panes. Se había hecho tarde y los discípulos se acercaron y le dijeron: Estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despida a la gente para que vayan a las aldeas y los pueblos y a los pueblos más cercanos y se compren algo que comer. Jesús les contestó: denle ustedes que comer. Y ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay dos pescados. Entonces les dijo les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100, de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos, para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar los que sobró de los pescados. Lo que habían comido eran unos 5.000 hombres. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago. Jesús había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús le habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a donde iban, pueblos, ciudades, aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. La verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérsela lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos,
Están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes de cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de hombres. Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu madre y con tu padre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre, a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en el hombre, en la persona, puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: ¿también ustedes están encerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino va al estómago primero y después al basural. Así, Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, vida viciosa, la envidia, la injuria, el orgullo, la falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Jesús sana a la hija de una extranjera. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien primero los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido.